Gracias por la Bien, mi invitación. amor. No, no, para mí es un lujo tenerte. Es que no te creas, de verdad que las coaches que han estado son personas como tú, que han estado siempre en el trabajo como coach empresarial, motivacional, han estado generando cambios no solo en Venezuela, sino en distintos países. Y por eso he querido ir trayéndolas una a una, porque tienen mucho que aportar y a veces creo que uno se estanca en su propia red. Entonces uno se queda trabajando en su propia red, en sus redes sociales y no sale de ese incubamiento. Entonces yo le decía a ella, mira, tenemos que empezar a invitarnos unas a otras para generar ese movimiento masivo. Por lo menos Así hoy es. te traje yo a ti, en otro tiempo tuve a Mernela, en otro tiempo tuve a Carelis y así, y irlas moviendo de plataforma en plataforma para que la gente las conozca, porque entonces solamente es el radio de acción que las conoce, el que se puede gozar del conocimiento que poseen. Entonces, no, eso es mucho egoísmo, no, eso tenemos que llevarlo a la palestra pública. La idea es generar como estos cambios y este empoderamiento femenino, porque la mujer, pues en esta transición de la pandemia, pues ha sido muy vulnerada y a veces se limita, entonces se deprime, entra en estados de depresión que no le permiten ese crecimiento que requiere en el momento y necesitamos como empoderarla de nuevos conocimientos y de nuevas herramientas para que ellas puedan fluir según las tendencias. Y creo que hoy va a ser muy importante, y yo te lo comentaba, pues que el tema que vamos a tratar tiene que ver con ese pensamiento 4.0. Sí, Entonces, de acuerdo contigo y agradezco la invitación al espacio porque creo en esa postura también, incluso con otras amigas empresarias, con otros asesores, consultores. Estamos generando ese, hace poco, no sé si lo viste, hicimos una trilogía de encuentros que se llamó Diálogos Bimodales, junto con una muy buena y excelente profesional, mujer también. Estoy totalmente convencida de que las mujeres estamos asumiendo ese rol que teníamos que asumir hace mucho rato ya. Y estos tiempos de cambio y de transformación están llevando a que cada vez más ocupemos esos espacios. Sobre todo porque pienso que son momentos, como tú lo estás llamando, son momentos tan duros, tan difíciles, y es cuando esas habilidades que muchos llaman blandas, pero a mí me gusta llamarlas más bien, esas son las verdaderas duras de las habilidades, la habilidad de la comunicación, la empatía, la escucha activa, la inteligencia emocional, que seguramente ustedes ya han conversado en otros espacios, son tan necesarios para poder abordar estos momentos tan críticos. sí, Cuando me invitaste a hablar del 4.0, yo digo, wow, ¿cómo explicar eso, no? En un breve tiempo. Porque cuando yo hablo de pensamiento 4.0, que es uno de los temas que, digamos, que son transversales a mi trabajo de consultoría, en el cual llevo ya más de 20 años, no estamos hablando de algo nuevo, aunque para algunas personas pueda resultar como extraño, ¿no? De 4.0, esa nomenclatura se viene hablando desde principios del siglo XXI. Estos últimos 20 años ya hay varios autores que empezaron a hablar. Entonces yo lo primero que quisiera como señalar es, bueno, ¿qué es eso de 4.0? Porque con la pandemia y con esta transición hacia las plataformas digitales, casi obligatoria para mucha gente, que ahora nos vemos así, en vez de tomarnos, vamos a tomarnos un café pero virtual, mucha gente está leyendo por ahí seguramente liderazgo 4.0, industria 4.0. Bueno, ¿de qué es eso? ¿De qué va el 4.0? No es algo de la pandemia. Como te digo, se viene hablando de la nomenclatura 4.0 y eso se refiere específicamente a la cuarta revolución industrial. Cuando ustedes vean por ahí 4.0, lo que están hablando es de la cuarta revolución industrial. Y entonces, ¿qué es la cuarta revolución industrial? Nos llevamos a esa pregunta. Desde el punto de vista histórico, se habla que la primera revolución industrial ocurrió finales del siglo XVII, principio, sí, mediados del siglo XVII, cuando se desarrolla la máquina de vapor. Cuando la máquina de vapor y eso como elemento tecnológico disruptivo, y desde ahí podemos hablar de algo disruptivo, rompe con esa metodología productiva que había en ese momento, que imperaba en ese momento,
la introducción de esa tecnología fue tan brutal y generó tantos cambios que cambió los modelos sociales, culturales, productivos de hacer. Entonces, allí se habla de que ocurrió una revolución industrial. Es como la primera a la cual se le lleva un seguimiento histórico y podemos medir, y lo hemos visto cuando estudiamos en el bachillerato, que nos hablaban de la revolución industrial. Entonces, ese primer cambio que nos sacó de las aldeas aisladas y permitió que los campesinos fueran un poco más productivos y que pudieran llevar a través de la máquina de vapor y del ferrocarril y unir ciudades que estaban muy distantes y permitir la distribución masiva de alimentos y de otros productos, eso generó un cambio totalmente que nosotros a lo mejor ahorita no lo vemos, pero fue totalmente avasallante y cambió los modelos sociales, los modelos de familia, incluso cambió hasta la forma de comer de los seres humanos. Entonces, allí se habla de la primera revolución industrial. Luego se habla de que hay una segunda revolución industrial, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando se introduce un elemento tecnológico que vino a cambiar el mundo totalmente, la electricidad. La electricidad permite que se desarrolle una tecnología que marcó un cambio radical en la productividad de todo el planeta. Es las industrias que trabajaban con la automatización, las cadenas de producción. Tenemos el ejemplo, en ese momento es cuando surge y evoluciona, sale un personaje como Henry Ford, empieza la producción de alimentos en masa, y eso cambia totalmente también la realidad sociohistórica y cultural de los seres humanos. En ese sentido, entonces ahí es donde se habla de la segunda revolución industrial. Luego se habla de una tercera revolución industrial en los años 70, cuando la tecnología de la informática, la tecnología digital, pasa de ser una tecnología muy complicada, muy grande. Recuerden, por ejemplo, cuando el hombre fue a la luna, la computadora que se utilizó en ese momento era del tamaño de un cuarto de aproximadamente 80 metros cuadrados. Y resulta que hoy en día en uno de nuestros celulares está la misma tecnología, hasta mejorada, que la que se usó cuando el hombre fue a la luna en el año 69. Entonces, esa computadora que era una sala gigante, en los años 70 lo volvimos un microchip. Y ahí se está hablando de una tercera revolución industrial. El microchip que permitió que ahora nosotros todos tengamos delante de nosotros una computadora, se masificó esa tecnología, que todos tengamos un teléfono celular. Entonces, eso es lo que marca la pauta de una revolución industrial. Cuando una tecnología es radicalmente cambiante, cuando rompe con toda la forma de hacer que venimos haciendo todas las personas, cuando impacta sobre la parte productiva y social, y lo más importante que marca una revolución industrial es que se masifica, que ya no es algo que está ahí para unos elegidos o que los científicos lo están mirando. ¿Por qué se dice que en principios del siglo XXI, finales del siglo XX, se empezó a hablar de una cuarta revolución industrial? Porque la nanotecnología, la inteligencia artificial, el cloud computing y toda la Internet de las cosas y todas estas tecnologías que se venían desarrollando a mediados y finales del siglo XX, de repente se volvieron masivas. Todos nosotros, si usted tiene un celular en este momento en su mano y en esta computadora que está al frente, usted tiene inteligencia artificial. Usted tiene Internet de las cosas. O sea, todos tenemos cloud computing, todos tenemos ciberseguridad. O sea, toda esa tecnología se masificó. Y por eso se está hablando de la cuarta revolución industrial, porque se masificó y está cambiando nuestras vidas, evidentemente. Yo hasta hace unos años este tipo de conferencia lo daba en vivo y directo en un salón de una universidad. Igual que yo. Qué bueno. Entonces, ¿qué pasó para terminar como de señalar eso? Sí, estamos viviendo una cuarta revolución industrial y esos cambios, el teletrabajo, la teleeducación, el cambiar nuestra manera de relacionarnos con las personas, el hablar, las redes sociales, todo esto que estamos viendo es parte de esa transformación socioproductiva. Por eso es que se llama cuarta revolución industrial. ¿Y por qué yo hablo de pensamiento 4.0? Para juntar las dos palabras. Porque desde hace algunos años, cuando yo vengo estudiando este tema,
llegué a mi reflexión personal que necesitamos cambiar el paradigma. No importa si usted le dan una tonelada de inteligencia artificial, si esa inteligencia artificial, si esos software no los manejamos los seres humanos, no sirven para nada. Entonces, en las organizaciones necesitamos comprender que la mejor manera de adecuarnos a esta tecnología es cambiar nuestra propia tecnología, es adecuar nuestro software personal que se llama modelos y creencias. Entonces, Pensamiento 4.0 es ese nuevo paradigma que tenemos que instalar para poder masticar y digerir todos estos cambios que van a pasar con ustedes, conmigo o sin nosotros, porque ya Y están que pasando. obviamente, Florinda, esos cambios son las tendencias. Es que cuando tú estabas hablando de la revolución industrial, yo me imagino que para ellos en aquella época fue lo que fue para nosotros cuando llegaron los celulares. Fue Total. como, exacto, o sea, a ti nadie te dijo, tú tienes que olvidarte del teléfono en tu casa, por ejemplo, que uno solamente sale a la esquina al monedero y uno cuenta esto y los hijos dicen de qué hablan. O sea, no entiendo de qué están hablando ustedes, porque ellos Bueno, presumen que el celular la existió por siglos. electricidad, fíjate que la electricidad en su momento tuvo muchísimos detractores que decían que eso era algo diabólico. Y bueno, ahora Ujú, nos imaginamos un mundo sin electricidad. Bueno, los venezolanos sabemos solamente. lo que es vivir en un mundo sin electricidad, cuando los que están, yo estoy en Colombia, pero lo hemos vivido. Entonces, sí, cada tecnología, cada cambio disruptivo va a traer detractores y va a traer personas que lo propician. ¿Qué pasa con el COVID-19? ¿Qué sucede? Porque todo el mundo, primero porque es algo, un elemento totalmente eh, inesperado. Eso es parte también de estos escenarios, ¿no? Lo inesperado. Llega el COVID-19, pero el COVID-19 no es el que ha hecho que nosotros migremos a esta tecnología. Él fue un acelerador. El COVID-19 simplemente fue un acelerador. Yo vengo hablando de Detonante. esto en las desde hace 6 años, 8 años atrás y diciendo, tenemos que transformarnos, tenemos que digitalizarnos. Y la gente, sí, en 5 años, en 10 años. Bueno, el COVID vino a decir, no, ¿saben qué? Es para este año, Para no ayer. más. Es para ayer, ya. Si usted no se había adecuado a manejar redes sociales, a plataformas digitales, a entender cómo utilizar el software, cómo generar redes y networking desde la virtualidad, llegó el momento de hacerlo obligatoriamente. La educación, que es un tema que me fascina y me parece fundamental. Hace años que venimos hablando en muchos foros sobre, el año pasado incluso estuve en 2 conferencias en la Católica, en la Universidad Católica del Norte en Medellín y en la Universidad de Antioquia, hablando de eso. Necesitamos cambiar el modelo educativo porque nuestro modelo educativo actual lo diseñaron en la segunda revolución industrial, en la segunda. Totalmente obsoleto. Totalmente obsoleto. Entonces, ahora, ¿cómo los colegios están, las universidades montándose en esto, tratando de dar una respuesta? Y está muy bien. O sea, en medio de las dificultades y la gravedad de lo que el COVID-19 está generando, pienso que era el elemento acelerador para que tomáramos conciencia de este cambio profundo que tenemos que hacer. Florinda, tú estás hablando de un tema que para mí, y al igual que para ti, nosotros como coaches empresariales que hemos sido y motivacionales sabemos que esto se venía, aunque uno siempre está como resistente a la tecnología, resistente a los cambios, el temor a lo inesperado, que es lo que siempre digo que el miedo paraliza a la gente. Hoy cuando muchas personas, y las que te están escuchando a través del Zoom y otras que te están escuchando en vivo, comiencen a interiorizar de qué se trata esta otra era de la revolución. Eh, Nosotros, no es solamente lo que se está planteando con el tema del COVID, lo que, como tú dices, fue un activador, fue un acelerador de un proceso que por años hemos retardado porque por el temor, mire, hay personas que me dicen a mí, es que, y son personas jóvenes, millennials, que le tienen miedo a la tecnología, le tienen miedo al celular. No, es que yo no tengo WhatsApp porque el WhatsApp, no, mi amor, o sea, si usted no tiene redes sociales, si usted no tiene WhatsApp, si usted no tiene un celular inteligente, pues usted no está en esta era. Usted se quedó en el siglo XX porque lamentablemente tú ahorita hasta para comprar una arepa o lo que sea que quieras comprar lo vas a tener que comprar por una plataforma.
Yo Así es. hace 20, en el año 96 recuerdo, en el año 96 recuerdo que yo hablaba de esto, y te estoy hablando de hace 24 años atrás, Claro. cuando no todo el mundo tenía una computadora en su casa, cuando no todo el mundo tenía un celular. Yo recuerdo que yo había comprado un celular y a mí me dijeron de todo. Tú si eres prepotente, ¿qué ibas a hacer tú con un celular? Les dije, mi amor, es que Tú es sí una eres chaucera. necesidad, es una Sí, necesidad, porque se sí. veía como una cosa de lujo, como algo, una moda pasajera. Y yo les decía, llegará el momento en que todo el mundo necesitará por lo menos uno, y habremos quienes tendremos más de uno, obviamente, o más de una línea, o más de un teléfono. Y llegó para quedarse. Nadie te pide permiso, es como cuando cambiaste del Betamax al VHS, del VHS al DVD, o sea, eso cambia. Y fíjate, por eso la invitación, y abro explicando lo de la cuarta, porque no podemos quedarnos solamente explicando el fenómeno pandemia. Para mí el fenómeno pandemia es un acelerador. Lo primero que yo recomiendo es comprender qué es lo que está pasando históricamente. Y cuando revisamos la tercera, la segunda y la primera revolución industrial y vemos los cambios que se generaron, nos sentimos totalmente haciendo espejo y diciendo, claro, ahí está. Y yo te digo, revisar esos hechos históricos nos permiten comprender qué está El pasando presente, y hacia dónde vamos. hacia dónde vamos. Con la distancia tecnológica. Fíjate que en eso que tú mencionas del tema emocional, que para mí es un factor importantísimo, yo hablo de dos aspectos muy importantes. Lo que los seres humanos nos tenemos que recordar, activar nuestra memoria del ADN, nuestra memoria celular, y recordar que somos una raza que ha sobrevivido por miles de años. ¿Y con qué hemos sobrevivido? Con dos genes que conviven en nosotros, pero ellos son unos genes, ellos son unos hermanos gemelos contradictorios. Todos los seres humanos tenemos el gen de la curiosidad, tenemos el gen del descubrir lo nuevo, de la innovación. Ese gen de la curiosidad es el que hizo que nuestros antepasados que estaban en la sabana africana, empezaran a caminar un día porque estaban fastidiados o porque las circunstancias no eran las mejores y empezaran a caminar a recorrer el mundo. Y cuando nosotros revisamos la historia y vemos lo que hicieron nuestros antepasados, cuando aquellos antepasados se pararon en la orilla del continente y decidieron lanzarse al mar y llegar a Australia, y decir, pero ya ves que ni siquiera tenían una brújula en ese momento. O sea, simplemente los motivaba la curiosidad, el querer buscar más allá. Los que cruzaron el estrecho de Bering para llegar de Europa a América, el estrecho de Bering era un desierto de hielo, y aún así lo hicieron. Entonces, cuando recordamos que venimos de eso, que eso está en nosotros, esa curiosidad, pero también hay otro gen que es el que nos permite hacer muchas cosas de las que hemos hecho hasta ahora, que es el gen de la resistencia al cambio. Todos los seres humanos nos resistimos al cambio, porque si no nos resistiéramos al cambio, no haríamos ciudades, no construiríamos cultura. O sea, entonces dentro de nosotros está eso, tengo la curiosidad, pero al mismo tiempo me resisto a cambiar. Entonces necesitamos buscar el equilibrio y la coherencia para poder generar cambios transformadores que nos permitan, con ese equilibrio y coherencia, manejar esa dualidad. Yo hablo de la bimodalidad. Sí, quiero saber más y al mismo tiempo me resisto. Y con el tema del miedo, te comento, para mí el miedo es una gran compañía. La gente le tiene miedo al miedo. Y el miedo es una de las emociones más valiosas que nos han legado en esta evolución que hemos tenido como raza humana. Todas las emociones, a mí me dicen las emociones buenas y malas, no, no hay emociones malas. ¿Para qué sirve el miedo? Muy importante. El miedo nos hace cautelosos, el miedo nos hace prudentes ante situaciones de riesgo, ante situaciones que puedan ser adversas. Entonces, yo invito a la gente a que cargue el miedo en la mochila, administrado. Lo que no puedo llevarlo a el pánico, porque el pánico me detiene, el pánico me paraliza. Pero si yo gestiono mi miedo y lo mantengo conmigo como un compañero de viaje, el viaje se hace muy bonito, muy agradable, pero se llena de cautela, de prudencia, exactamente. Entonces, yo no recomiendo eliminar el miedo. No tengas miedo, no. No tener miedo implica que nos podemos
nos pueden pasar, nos volvemos demasiado arriesgados y podemos enfrentar situaciones de peligro sin la prudencia, sin la cautela, sin la intuición que nos dice por aquí no, por aquí sí, es el momento o no es el momento. Entonces, creo que en este momento activar resistencia al cambio, equilibrada con la creatividad y la curiosidad, gestionar nuestras emociones y darle la bienvenida al miedo que todos tenemos ante la incertidumbre y a lo que pueda pasar, gestionándolo de manera adecuada, es la ruta que debemos activar en estos próximos meses y probablemente años de esta transición a este nuevo modelo de pensamiento y nuevo modelo de negocio y de mercado y esta nueva realidad. Yo no creo en esa frase de la nueva normalidad, me parece que es errada. Yo creo que vamos hacia una nueva realidad que vamos a construir entre todos, además. Es que nos corresponde, yo ahorita que estás hablando del miedo y de la prudencia, hablábamos en estos días con unos chicos de un evento que yo tuve en un avión, y yo soy apasionada de montarme en un avión, pero una vez casi se cae el avión, y yo siempre decía, bueno, si yo voy a morir, que sea en un avión, que es rápido, hasta que lo viví, obviamente. Ese día cambié definitivamente mi deseo de morir en una... Dije, no, papito, como tú quieras, ¿no? Pero fíjate que cuando hablas de miedo, me tocó bajarme. Sí, porque la palabra es verbo, sí, definitivamente. Yo dije, bueno, ¿quieres probar? Bueno, toma, pues. Pero fíjate que es importante cuando cuando hablamos de miedo y hablamos de pánico, porque el miedo, a veces confundimos el miedo con el pánico. Y yo no le tengo miedo a los aviones, porque no les tengo miedo, pero le tuve pánico a la caída. Claro. Y siendo que yo practicaba deportes de altura, yo hice rappel, fui rescatista y todo aquello. Y la gente me dice, tú eres loca, ¿a ti no te da miedo? Sí, me da miedo, claro que me da miedo. Cuando yo me paro y veo 35 metros hacia abajo... Miedo, porque imagínate hacer ese tipo de deportes. Los deportistas, sin miedo, no, obvio. Más, hay una estadística a nivel mundial que los deportistas de alto riesgo, cuando estudian los accidentes, cuando hay eso, y revisan, lo que sucede es que hubo un exceso de confianza. Perdieron el miedo, exactamente. Yo le digo, sí me da miedo, claro que sí. Lo que me apasiona es lograr que esa adrenalina yo la use para mi beneficio. Y eso lo debemos aplicar a la vida cotidiana también. O sea, no es que no tengas miedo, porque tienes que tener miedo al hacer cualquier cosa. Yo era temerosa al matrimonio, o sea, temerosa de salir corriendo, a eso te digo. Y ya yo estaba casada y me vengo para Colombia y mi esposo dice, bueno, vamos a casarnos aquí en Colombia, y el día que voy otra vez a volverme a casar me dio un pánico que casi salgo corriendo y me dice, pero ¿para dónde te vas a ir si ya tú... O sea, ¿pero qué? Esa es una fobia, gamofobia se llama, porque la investigué, yo decía, pero ¿por qué le tengo tanto miedo al matrimonio? O sea, era la acción como tal, era pánico. Pero poder dosificar la información, por eso yo digo que tenemos que traer ese contenido de valor a nuestras plataformas, porque a veces desconocemos este contenido tan elemental para la vida como el que tú estás trayendo hoy, y que por no conocerlo, no nos permitimos la oportunidad de adentrarnos en él. El no conocer que la tecnología nos arropó, y el no querer aprender o desaprender lo que ya sabemos para querer aprender cosas nuevas que realmente van a cambiar, sí van a hacer cambios en nosotros, pero son cambios positivos porque la historia nos ha mostrado que si no hubiese habido la revolución industrial, la primera, la segunda, la tercera, no estaríamos donde estamos. Así es. Es que fíjate qué interesante porque acaba de mencionar algo que es parte de esas creencias que yo invito a transformar. O sea, una de las creencias que tenemos que transformar para poder conectarnos con el nuevo software, con nuestro nuevo modelo de pensamiento 4.0 y comprender lo que está pasando, como tú lo estás señalando, es sacar de nuestro inventario la creencia de que ya aprendí. Yo ya me gradué, ya yo sé todo, tengo 20 años de experiencia, yo voy a cumplir el año que viene 30 años de experiencia profesional y saco la cuenta y digo, wow, y cada día aprendo y desaprendo. Fíjate que voy a señalar esto, porque la única manera de aprender nuevas conductas es olvidando otras. Desaprender. Porque no pueden convivir
hábitos o competencias que choquen entre sí. ¿Sí? Por poner un ejemplo. Para usted usted adquirió el hábito de fumar, la única manera es desaprender ese hábito e instalar uno nuevo. Fíjense, no es solo desaprender a fumar, es que los casos exitosos de dejar una adicción, tienes que aprender otra cosa que te dé tanto placer, que te genere esa adicción. Por ejemplo, el running. Entonces, hay gente que dice, bueno, dejé de fumar y empecé a caminar, luego empecé a correr y me volví un running, porque cambiamos uno por otro. O sea, es muy difícil que tú cambies un hábito y no instales otro hábito. Eso se llama el aprender y desaprender. Entonces, tenemos que estar conscientes de que hay mucho por desaprender. O sea, ahorita en este momento más que aprender, tenemos que estar conscientes de Desaprender, exactamente. aprender. O sea, todas estas creencias, lo que me enseñó mi mamá y mi papá, que los honro, me siento orgullosa y les Porque era agradezco. según la tendencia de aquel momento. O sea, por eso Claro, es que cuando en su yo momento, trabajo con el liderazgo y les digo, mira, vamos a trabajar primero en ser, luego en hacer para después tener, lo primero que tenemos es que empezar a romper esos paradigmas que no son malos, pero estaban adaptados a otro modelo de vida, al sí. modelo en el cual ellos aprendieron. Y ellos pensaron que duplicando lo que ellos aprendieron nos iban a llevar a nosotros al siglo XX y al siglo XXI. Claro, porque Entonces, es tan sencillo de verlo en la metáfora. Tú vas avanzando en un camino y traías unos zapatos, unos tenis aireados porque necesitabas correr y había mucho calor. Pero si en ese camino que vas andando se torna lluvioso y se torna frío, probablemente tengas que cambiar esos zapatos que eran fantásticos para correr porque eran ligeros y vas a tener que cambiarlo por unas botas pesadas que te cubran del frío, que te protejan y te aíslen de la humedad. Entonces, si me va cambiando mi entorno, yo cambio también la forma en la cual yo enfrento ese entorno. El otro día estaba en una conferencia y me decían que, bueno, que cómo veía esto. Yo, mire, yo veo esta situación como que nosotros todos somos actores de una película, estábamos todos listos y nos habían aprobado en el casting y la película era Rápido y Furioso. O sea, nosotros venimos de un mercado y de un funcionamiento como la película de Rápido y Furioso. Carros último modelo, todo rápido, competencias, fashion, vamos a vestirnos, lo importante, todos contra todos, una competencia. Y resulta que cuando usted ya va el día de la primera grabación, nos cambian el nos guión. están informando que nos cambiaron la película, que ya no es Rápido y Furioso, ahora es Jumanji. Entonces, imagínate, Annie, que tú te compraste tu Ferrari rojo, porque ibas para Rápido y Furioso, te compraste tu pinta toda de lo más nota, porque vas para Rápido y Furioso, te secaste el cabello porque ibas para la película Rápido y Furioso, y resulta que te dicen, mira, el carro me lo deja. No, el carro no cae porque es la selva. Y ya no es Annie que iba a competir con Florinda, o que iba a competir con Ingrid o con Lady. No, ahora es que tenemos que hacer equipo, porque en esa selva todos competimos con el entorno. Tenemos Y que esa es la sobrevivir. analogía que yo me gusta poner en este momento. Ya no estamos en Rápido y Furioso, estamos en Jumanji, en una selva. Entonces ya no hay que ir apurado, al contrario, hay que ir lento, tomarse las cosas con tiempo, escuchar, olfatear el entorno, porque en cualquier momento puede aparecer un zancudo gigante o un hipopótamo caníbal. Entonces, ya no es un Ferrari, es una mochila con elementos muy importantes para sobrevivir a este entorno que es esa selva. Y ya yo no voy a competir contigo, Ani, yo me uno contigo, porque esa es la manera de sobrevivir en ese espacio que es tan agreste y que es desconocido. Tú Entonces, sabes que ¿nos cambiaron la tú estás, película? Sí. ¿Nos cambiaron el juego? Sí. Y le digo a la gente, asúmalo, porque nos cambiaron el juego, nos cambiaron la cancha, nos cambiaron la pelota, nos cambiaron las reglas. Y sabe, la única opción que tienes es avanzar, porque no nos podemos salir del juego. No hay la opción de salirse de la cancha. No hay para la opción. sobrevivir tienes que adaptarte. Es que para poder sobrevivir a cualquier cambio tienes que adaptarte a él. Buscar dentro de ti, desarrollar habilidades que a veces ni siquiera sabes que tienes hasta que no las necesitas. Y en ese trabajo que aunque la gente lo vea como sencillo, la gente dice, no, yo me adapto al cambio. Mira, mi mayor ejemplo
yo creo que los migrantes son el mayor ejemplo de esto que estamos hablando en este momento. Y te lo digo porque justamente con el tema de los caminantes, que a nosotros nos tocaba atender directamente, asistirlos, recibirlos, ver las Claro. condiciones en las que llegaban. Y yo decía, Dios mío, ¿en qué momento nos pasó esto? ¿En qué momento tú piensas salir de tu casa y cargar una maleta súper pesada y pretender atravesar 3 países con esa misma maleta? Y cuando yo hablaba con las personas me decían, mira, yo cuando salí de mi casa, salí caminando y cargaba una maleta súper pesada, yo traía todo, yo traía lo más que podía, no sé qué, y la maleta no fui soltando en el camino. Fui soltando en el camino. ¿Por qué? Porque era o la maleta o tú. Sobrevives con la carga o sueltas la carga. Y yo también me traigo ese ejemplo a colación a esta vivencia de la pandemia, porque es tal cual. O sea, si vas a seguir cargado de todo lo que tú pensabas, no, que la deuda, que la casa, que tengo que pagar el carro, que, señor, se paralizó la economía. Y no fue la de tu casa, fue una economía globalizada alrededor del mundo. Sí, Entonces, todo cambia y tú tienes que empezar a adaptarte y a empezar a soltar lo que realmente no necesitas para sobrevivir y empezar a utilizar tus habilidades y tus destrezas que quedaron guardadas en una gaveta cuando te contrataron, porque no te contrataron por tus habilidades y destrezas, sino tal vez por el currículum. Y las habilidades y destrezas te las guardan porque la proactividad no te la paga nadie. Pero sí. resulta que para sobrevivir a estos cambios necesitamos es aquello que está guardado en ese cajón y sacar lo mejor de ellos para estas actividades que se van a seguir suscitando, porque hoy fue el COVID, mañana será cualquier otro virus, porque Es estamos en que, una guerra claro, biológica. ni siquiera un virus, Annie, es que vuelvo y te repito, creo que a veces hay mucha Sí, gente el virus fue, el virus fue esta que se vez. han puesto de modas, se han puesto de moda frases, muchas frases hechas, ¿no? El aquí y el ahora, vivir el presente. Claro que hay que vivir el presente, pero es tan importante revisar el pasado, revisarlo, no vivir en el pasado, sino yo no puedo vivir aquí y ahora si no reviso el pasado. Si ¿Para no qué sé de dónde reviso el vengo. pasado? Para aprender. Entonces, cuando revisamos el pasado para aprender, podemos entonces llenarnos de esas nuevas herramientas y decir, bueno, eso que pasó, ¿qué consecuencias trae? Algo muy importante que yo recomiendo en estos tiempos y que me gustaría dejarle a las personas que nos escuchan, este es el momento de hacernos preguntas, más que encontrar respuestas o que dar respuestas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me está pasando? ¿Para qué me está pasando esto que estoy viviendo? ¿Qué necesito en este momento? Y tú lo acabas de señalar. Revisar eso, qué es lo que realmente necesitamos en este momento. Y para qué creo yo que necesito eso que tengo en este momento. Revisar el pasado para vivir el presente, entender el presente, porque no todo el mundo está entendiendo el presente. No todo el mundo lo comprende, estamos en shock. Hay gente que está totalmente desconcertada. Entonces, entender el presente para poder juntos construir escenarios posibles, que es eso de construir futuro. Construir futuro es construir escenarios, porque al final yo tampoco sé qué es lo que va a pasar, pero puedo ser prospectiva, que es una palabra que me gusta utilizar. Puedo utilizar la estrategia prospectiva y diseñar potenciales escenarios y prepararme para eso que pueda pasar. Entonces, eso me va a dar cierto sentido de seguridad. Y para ello es necesario las preguntas poderosas, las preguntas reflexivas que nos hagan, en este momento que vamos a tomarnos ese tiempo, profundizar y saber qué es lo que realmente queremos. Yo pienso que en este momento este gran retiro espiritual mundial que ha sido el COVID, yo lo veo como una metáfora, todo el mundo encerrado y meditando a juro, y sentando y mirándote al techo, nos ha hecho revisar y decir, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con mi vida? Hay gente que se ha dado cuenta que no quería el trabajo que estaba. Hay gente que ha descubierto habilidades culinarias, manualidades artísticas. Hay gente que ha descubierto que estaba con la pareja equivocada. Y hay gente que ha descubierto que sí está con la pareja que quería y ha empezado a darle valor a eso. Entonces, ¿sabe? Este momento de reflexión planetaria a mí me parece que ha sido muy saludable en medio de todas las cosas duras. Yo por lo menos perdí a mi papá en este año y aún así
no he perdido mi optimismo, no he perdido mi esperanza, no he perdido mi fe, porque todos estamos viviendo un duelo. Un duelo, hemos perdido los migrantes, bueno, has perdido tu casa, has perdido tu patria, hay gente que ha perdido su familia por la enfermedad o por otras razones, hemos perdido negocios, hay gente que ha perdido dinero, hay gente que ha perdido su salud espiritual, su tranquilidad. Entonces yo creo que este es un momento como de revisarnos, de hacer esa introspección y decir qué es lo que yo quiero realmente, hacia dónde quiero ir, cuáles son esas fortalezas y capacidades que tú señalabas, Agni, cuáles son cuáles son mis recursos de la mochila y empezar a avanzar y caminar por ese camino. No importa que usted tenga 40, 50, 60, señalabas a los millennials, 30, 20, es que no importa la edad. Ese descubrirnos, el descubrimiento de quién soy, qué quiero y para qué, no tiene una fecha de caducidad, no tiene un momento específico, no traemos una etiqueta que dice vence antes del 2021. Eso ocurre a temprana edad, a mediana edad o a tercera edad. No importa, lo importante es que usted esté consciente y se haga las preguntas, porque en el momento en que yo me empiezo a hacer preguntas, empiezo a encontrar respuestas. Sí, fíjate que tú estás hablando de pérdidas y hoy en día vemos cómo aumentaron los casos de violencia intrafamiliar, porque a veces la gente creía que se toleraba mucho, era porque no se veía, pero cuando les toca convivir debajo del mismo techo muchas horas se dan cuenta que la cosa no era tan bonita como la pintaban. Pero también el poder descubrir dones y talentos que tenías y que no ponías en práctica, ni siquiera dentro de tu hogar, a veces por falta de tiempo o por costumbre, porque bueno, me acostumbré que me paro de madrugada, me voy al trabajo, llego cansada, la rutina. Pero entonces poderse dar, hemos visto personas que han descubierto que tenían pasión por la cocina, por ejemplo, o que el esposo era muy bueno en la cocina y antes no lo hacía, o viceversa. O sea, muchas cosas, muchos cambios que se vienen dando, se vienen gestando dentro de esta nueva realidad. Hablaste de lo espiritual y yo en este momento siento que creo que esa es nuestra mayor fortaleza, el poder apalancarnos y entender que la fuente real de todo lo que sucede proviene de Dios y que Dios nos está mostrando con estos procesos que dependamos más de Él y menos de lo terrenal, que aprendamos a confiar en que si bien tenemos un don y un talento, solamente Él nos los da y que lo debemos usar para las cosas positivas, más que si eres muy buena comunicándote, que te comuniques de manera efectiva, consciente, propositiva y de una manera positiva también. Porque a veces entonces lo que hacemos es retransmitir los mensajes que llevan a la gente a la depresión. Entonces, aprender a manejarnos en la comunicación. Yo creo que en estos días tuvimos un taller de comunicación consciente y también me pareció un taller que es súper necesario que la gente entienda que cuando tú hablas, así sea para ti sola, como te decía hace rato, lo del avión, cuando uno habla, por muy sencillo que uno crea que esa palabra acaba de soltar, es una palabra que tiene poder y que el poder se lo estás dando tú cuando tú lo decretas. Entonces tú tienes que empezar a dar mensajes que transmitan paz, tranquilidad, que transmitan propósitos y que todo lo que, las herramientas que vamos a poner y ponemos a la disposición de todas estas mujeres que se conectan todos los martes, porque unas se conectan directo al Zoom, otras están en Facebook saludando, pero que toda esta información sea utilizada para el beneficio común, no solo para el beneficio personal. Como lo acaba de decir Florinda, ahora somos todos trabajando juntos en Yumanji, porque si no nos ayudamos, pues va a venir un tigre más fuerte y nos va a comer. Entonces nosotros debemos y quiero señalar algo, Ani, el tigre no es malo, es su naturaleza, es un animal salvaje. Es su naturaleza, exactamente. O sea, lo que está ocurriendo en el entorno es una cosa natural, un fenómeno natural, y lo decías hace rato, puede ocurrir otra cosa. Y eso ha pasado, terremotos, temblores, inundaciones, tormentas. Las tragedias naturales, que es lo más inmediato que uno tiene, como lo que acaba de suceder en Aragua, donde las personas perdieron todo, todas las casas quedaron sumergidas bajo el agua.
De repente ayer estabas Sí, muy bien viendo tu programa de televisión y hoy no y, tienes nada. y ya no tienes más nada. Sí, creo que aprender a vivir más con nosotros que con las cosas, ¿no? Más con el ser que tú señalabas hace rato que con el tener. Eh, 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 creo que este es un momento de despertar espiritual, respetando el Experiencia modo de, en que cada exacto. quien traduce o representa, mejor dicho, su espiritualidad. Pero es un momento espiritual de cuando yo hablo del bienestar integral y hablo de mente, cuerpo y espíritu, porque es que las tres cosas conviven, somos esas tres energías, ¿no? O sea, mi mente tengo que nutrirla de ideas positivas, llenarla de nuevos aprendizajes, estar abierta al cambio. Mi cuerpo lo tengo que también trabajar saludablemente, hacer ejercicio. Hay mucha gente y es una elección. Fíjate que tú hace rato mencionaste, esto es una elección, aquí nadie lo van a obligar. Esto es una decisión. Buenísimo si tenemos estos espacios para promover ideas positivas, pero al final es usted quien ¿Quién decide. decide? Nadie le va a tomar de la mano, por ejemplo, para empezar a caminar, para empezar a disminuir ciertos alimentos que te hacen daño, para empezar a hacer ejercicio. A mí me ha pasado algo muy particular. Yo durante la pandemia, igualmente mi familia, hemos bajado de peso, pero no porque estamos haciendo una dieta, sino porque decidimos que la mejor manera de enfrentar el virus era estar saludable. Porque si nosotros fortalecemos el sistema inmunológico puede estar mejor preparado para cualquier virus. Entonces empezamos a comer Tal mejor, cual. ejercicio, y eso trajo como consecuencia que incluso me he quitado unos kilos, lo cual me hace sentir muy bien, pero fue una decisión, es una decisión. Hay gente que ha engordado, esa es una decisión. Y a nivel Ujú. espiritual también es necesario nutrirnos. ¿Cómo nos nutrimos? Mira, yo en este momento pudiera estar conectada con Dolce Vele o con las noticias Caracol, y no es que no vea noticias, pero las dosifico. Yo en este Ujú. momento pudiera estar contigo, no, Ani, esto es horrible, esto quién sabe, esto, Sí. wow, bueno, no sé, se lo llevo quien lo trajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué No, vamos a no. hacer? Ahora, yo también puedo decidir espiritualmente conectarme con mi religión o con cualquier pensamiento filosófico que usted quiera conectarse, que le nutra, conectarse con Dios o con esa fuerza universal que Divinidad. cada quien representa y dice, ¿qué me da? Conectarse con la fe, con la esperanza. Y eso es lo que fortalece el espíritu. Decir, mira, he perdido cosas, pero yo tengo fe de que van a venir otras. Hay cosas que Mira han tú, sucedido que me han hecho sentir mal, pero también tengo que ver qué es lo bueno que le puedo sacar a este momento. Entonces, cuando unimos esas tres realidades, mente, cuerpo y espíritu, y empezamos a trabajar, pero conscientemente, Ani, de porque el manera problema es consciente. cuando activamos el piloto automático. Me paro, me visto, no me doy cuenta ni qué me pongo, va conmigo, vamos los muchachitos para el colegio, sí, venga, mi amor, chao, nos vemos, ay, sí, llegó el almuerzo, y llegó la cena, y llegó el trabajo, y llegabas a tu casa y pasaba día tras día, en piloto automático, Ujú. sin darte cuenta quién eres, con quién vives, qué haces. Yo creo que esa es una de las cosas ¿Qué positivas haces y qué que dejas de podemos, hacer? ¿Qué sí, haces que y qué podemos dejas de traer del hacer? COVID. El COVID ha traído aspectos que han sido duros, sí, pero también podemos hacer una lista de aspectos positivos. Nos sirvió para detenernos, para pensar, para mirarnos y para apagar el piloto automático y sentir, sentir realmente, tomar conciencia de dónde estoy, qué puedo, qué quiero y qué vamos a hacer juntos. Mira, Flori, ahorita ya creo que nos quedan pocos minutos, pero fíjate que tú estás hablando de este punto donde debemos conectarnos. Y yo pensaba ahorita en el mar abierto, o sea, por decirte, el océano. ¿Qué sucedió en el tiempo de pandemia con nuestros océanos? ¿Cómo se limpió el agua de tanta La tierra se basura? regeneró. Se regeneró la tierra. Entonces la gente lo ve todo lo negativo y lo que tú estás diciendo, yo también, yo dosifico la información que quiero recibir, la que yo estoy dispuesta a tolerar, la que estoy dispuesta a percibir y la que estoy dispuesta a duplicar basándose en el área positiva, porque si yo voy a ver todo el día noticias negativas, ¿qué voy a transmitirle a la gente? Lo que yo veo, lo negativo,
Pero si yo me conecto con otra realidad, o sea, hacia dónde yo quiero dirigir mi mirada, hacia lo malo que ha sucedido, hacia los centenares de muertos, que sí los hay, o voy a ver el lado positivo de la pandemia, a la naturaleza, al planeta, cómo se regeneró el planeta, lo que en millones de años no sucede, sucedió en pocos meses acá, con el tema de la pandemia. Y yo asumo eso para mí también, porque eso que tú dijiste, yo tomé la decisión de cambiar de hábitos de alimentación, yo tomé la decisión de cambiar mi vida, he bajado de peso, me siento mejor, me veo mejor que hace 2 años, siento que era necesario para mí este cambio. Y lo inicié también un mes antes de la pandemia. Claro, fue algo de fuerza mayor porque fue por algo de salud. No lo tomé en prevención, porque si lo hubiese tomado en prevención, a lo mejor no me hubiese enfermado. Pero tomé la decisión igual y eso ha cambiado mi perspectiva de la vida también. Antes tal vez, a pesar de que uno trabaja con valores y cree que se quiere mucho, quieres a todo el mundo, pero no te quieres a ti mismo. Entonces uno va perdiendo su propio valor. Pero yo sentí que esto que le pasó al océano me pasó a mí en mi interior, porque yo aprendí a desprenderme de muchas cosas, de muchas cargas, de muchas maletas que no eran mías y tomé decisiones que han sido trascendentales para mi vida, para mi salud física, mental y económica, porque son las tres salud las que tenía comprometidas. Entonces, pienso que, y como lo acabamos de decir, estos cambios son propicios, son necesarios, pero sobre todo nosotros debemos dar la importancia que realmente tienen y tomar de ellos lo mejor para que nuestra realidad sea distinta, pero siempre a la tendencia del lado positivo y no del lado negativo, porque tu realidad va a cambiar, pero desde la perspectiva que tú le des. Porque yo puedo decir, si es verdad, yo perdí familiares con la pandemia, he perdido amistades, me han dolido, sí, personas que he conocido del medio me han dolido, sí, pero también he visto cómo se han dado milagros de vida, cómo hay personas que han superado estas enfermedades, cómo nos enseñó a mejorar nuestro sistema inmunológico, como tú dices, a comer más sano, a tomar lo que realmente va a nutrir mi cuerpo y prepararlo por si me llega a tocar el virus, no me devaste como ha devastado a otras personas que no estaban preparadas. Y esto es lo que justamente aquí está la esencia de este tipo de talleres, que es que nos preparemos. Así como nos preparamos el cuerpo para el virus, nos preparamos tomando algún jugo verde para elevar nuestro sistema inmunológico, que preparemos también nuestra mente para estos cambios, porque los cambios siempre van a llegar. Pero si nosotros estamos preparados y estamos abiertos, sobre todo estar abiertos a esos cambios, con buena actitud, con buena disposición para recibir lo que venga, pues nos vamos a adaptar a él y vamos a salir airosos de este cambio. Entonces, pues te invito a que pues nos despidas tú con tus palabras, cuál es de toda esta tarde, de toda esta hora que hemos tenido acá, que nos digas cuál es tu conclusión de talleres como estos y qué te motiva a ti, a pesar de que eres una coach que tienes muchos años en esto, en este momento preciso, qué es lo que te empodera a ti a ser parte de estos coaches que están dejando este legado, porque esto es un legado, realmente esto es un legado de vida y yo lo veo así, no sé cómo lo ves tú, pero quiero escucharte a ti, Flori. Primero, nuevamente agradecida contigo, con el espacio, con las personas que nos escuchan. Creo que es muy importante activar ese liderazgo inspirador. Para mí, este es un momento de activar el liderazgo inspirador. Inspirarme a mí misma. O sea, la primera persona a quien debemos inspirar es a nosotros mismos. Mirarnos al espejo y decir, hola, ¿cómo estás? Sé quién eres, me gusta quién eres. O sea, querernos, amarnos y luego decidir, ahora sé que quiero y lo voy a ir a hacer. Cuando logramos eso, nos convertimos en líderes inspiradores. Creo que es un tiempo de liderazgo femenino también, de que las mujeres asumamos ese rol, ese compromiso, porque para mí el liderazgo no es una meta, no es una carrera donde te dan una medalla. Alguna gente lo ve así. Para mí el liderazgo es un compromiso, es un propósito de vida.
en el cual tú te comprometes responsablemente a hacer luz, a ser guía, a ser ejemplo y acompañar a otros en su proceso. Entonces, esa sería una primera reflexión que hago. Quiero invitarles también a que, si pueden, conecten con mi canal YouTube. Ahí están también los diálogos bimodales, ya los colgamos, las personas que no pudieron asistir, porque esa trilogía fue muy interesante para responder y profundizar estos mismos temas. Y eso tiene que ver con el segundo punto. ¿Qué creo yo? Que tenemos que multiplicar estos espacios. Contigo, con otras personas. No es un tiempo, esto no es un momento de competir quién lo hace más bonito, quién lo hace con más gente. El otro día alguien me decía, mira, pero tú no tienes tantos seguidores. Y yo le digo, mira, lo que pasa es que yo no creo en esa canción de Roberto Carlos de que yo quiero tener 1 millón de amigos. O sea, yo creo que lo importante no es tener 1 millón de seguidores, 1 millón de likes, lo importante es a cuánta gente tú le llegas. Puedes impactar positivamente. ¿Cuánta gente luego te recuerda? ¿Cuánta gente luego dice, oye, a mí me resuena, me da sentido lo que esa persona dijo allí? Lo que, como dice Ingrid, lo importante es impactar. Exacto, Ingrid. Que tengas 100 seguidores, 500 seguidores, 1000 seguidores o 1 millón. Mira, yo el otro día me estaba viendo una gente que se hace famosa solo por hacer cosas que tú dices, bueno, está bien, Sin sentido. le respeto lo que hace, pero, ¿sabes? Este es un momento de generar contenido profundo, contenido de valor y compartirlo, no esperar que alguien solamente venga y te patrocine, porque estamos viendo un tema muy importante. Y si cambiamos a uno que se sigue en cadena, sí, yo creo en la cadena de favores, como lo señala Ingrid. Yo doy, recibo, pero no recibo de ti, porque si no sería una transacción. Yo doy esperando recibir en otro momento, cuando me corresponda, porque eso se llama la cadena de favores, la cadena de impacto que podemos tener. Entonces, en esa trilogía está mucha de esta reflexión, porque fueron 3 capítulos de más de 1 hora cada uno. Los invito a que sigan mi canal, Florinda Pargas Cabaldón. También los invito a que visiten mi website, florindapargas.com, porque allí tengo un blog donde están mis pensamientos, donde hay varios artículos relacionados, donde yo comparto esta información de manera profunda, qué es el pensamiento 4.0, qué es el liderazgo gerencial 4.0. Estamos a punto la semana que viene de abrir un taller, pero ahí hay literatura, ahí hay información que yo comparto, igual que en mis redes, porque creo que este es un momento de dar, Annie. Así como lo has hecho tú, yo admiro muchísimo el trabajo que has hecho en el voluntariado, nos conocimos a través de ese trabajo. Yo creo en el dar. Yo creo que este es un momento, hasta el que no cree que tiene mucho, mucho para dar. Mucho que Este es un aportar. momento que relacionar, abrazarnos, escucharnos, abrazarnos profundamente y acompañarnos en este proceso. Esa es mi invitación y también mi frase para compartir con todos. No, me encanta, Flori. Y mira que ahorita decías cadena de favores. Hace muchos años que Annie viene trabajando con el voluntariado y en Venezuela tengo una fundación que se llama Cadena de Favores. Desde hace muchísimos años, que ahorita fue plagiada, por cierto, por personas inescrupulosas cuando salí de Venezuela, utilizaron nuestras plataformas para hacerse de seguidores y de personas que les hacen donaciones desde Europa a nombre de nosotros, pero bueno, Dios, yo todo eso se lo he dejado a Dios y Él sabe que nosotros solamente fuimos puente para que las bendiciones llegaran a muchos, como lo hemos hecho aquí, lo hicimos en el pasado con niños con cáncer, con personas con condiciones especiales, y seguimos trabajando. Yo creo que donde Annie Uribe ponga un pie, siempre va a dejar un legado, porque ese es mi propósito en la tierra. Creo que Dios me ha usado para eso y quiero seguir siendo puente y tejiendo esos canales, siendo esos puentes para que personas como tú, que tienen tanto que aportar, tanto que enseñarnos, puedan llegar a muchas personas que ayer no te conocían y que hoy están conectadas a través de nuestro canal y que te van a buscar en tu canal y que te van a seguir y que van a aprender de ti. No es como tú lo acabas de decir, no es para hacerte de seguidores, pero sí poder impactar la vida de muchas personas. Como dijo Ingrid, impactar a uno, eso traerá a otro. Y es lo que hacemos, es lo que proponemos. Señalar algo, Annie, porque lo hemos vivido, yo también soy migrante, pero una de las cosas que aprendí en esta migración de Venezuela a Colombia es que todos somos migrantes. Migramos
migramos desde que nacemos estamos migramos de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, migramos cuando salimos de la casa de nuestros padres y nos casamos, porque migramos a hacer otra. El proceso de viaje del ser humano, la vida de un ser humano es un gran viaje es una gran migración. Entonces, cuando entendemos que al final somos todos migrantes, no nos queda más opción que ayudar. Y eso fue lo que yo entendí aquí, por eso también activamos el voluntariado de venezolanos en Río Negro, que es donde yo vivo aquí en Antioquia, donde nos enlazamos y nos conocimos. Y sigo creyendo que no solamente a los venezolanos, a cualquier migrante de la vida. Todos. Usted está migrando porque se está divorciando, estás migrando. Estás migrando porque estás cambiando de carrera, estás migrando. Yo siento que me volví soy una migrante que ayuda a migrantes de la vida. Sí, sí, definitivamente. Yo creo que este fue el mejor aprendizaje que hemos tenido, el que nos haya tocado salir de esta forma indespectiva, porque para mí fue una manera indespectiva de salir de mi país sin ni siquiera planificarlo, no como antes que salía de paseo, ahora me tocó salir prácticamente obligada, pero eso nos ha permitido reconocernos, reconocer las habilidades que tenemos, pero también entender esa frase, somos migrantes, todos somos migrantes en la tierra, todos, y la Biblia lo dice claramente, somos migrantes en la tierra, y por ende siempre defiendo el espacio cuando la gente me dice, pero es que no es tu espacio, tú estás en una tierra y tú aquí eres migrante, tú no eres dueño de la frontera de Colombia con Venezuela, tú no eres dueño de la frontera de Venezuela con Brasil, tú no eres dueño de nada, el dueño del oro y de todo está arriba. Pero no, sé que estamos cortitos de tiempo. Me pasó una anécdota con mi hijo, yo tengo un hijo pequeño, y recién cuando llegamos acá a Colombia, hace 3 años, él apenas tenía 7 años. Y por diversas razones, nosotros le hicimos su nacionalidad y le hicieron su tarjeta de identidad colombiana. Y el día que se la dieron, la miró y me hizo una pregunta que me impactó. Me dijo, mamá, ¿y ahora qué soy? Yo le digo, ¿cómo que eres? Bueno, cuando yo llegué era venezolano, pero ahora tengo esto que dice que soy colombiano. ¿Qué soy? Y eso para mí fue un momento que lo recuerdo vívidamente. Y bueno, esa sabiduría que solamente puede venir de Dios, que te ilumina. Y yo le dije, ¿qué eres? Primero, eres un ser humano maravilloso y eres un ciudadano del mundo. Porque yo en ese momento entendí que eso de que seas venezolano, colombiano, español, son etiquetas, son una etiquetas. cosa tan irrelevante, porque es el mundo. Y ahora con lo que tú ponías el ejemplo de lo que está pasando en el planeta, cuando todos nos encerramos y vemos que en pocos meses tumbamos las teorías científicas de que el calentamiento global no se puede desacelerar, que los cambios en el mar no se podían hacer sino en muchos años, y resulta que en pocos meses vemos a una tierra que se recupera, es decir, sí vale, sí lo podemos hacer rapidito. Y que realmente la casa, el hogar es la tierra. Entonces, ¿qué somos? Somos ciudadanos del mundo, migrantes permanentes en esta tierra maravillosa que nos prestaron mientras estamos aquí. Y que debemos cuidar. Así es. Bueno, Flori, de verdad, bueno, yo sé que todas están fascinadas. Quisiéramos tenerte horas, pero sí te prometo que viene una segunda invitación porque sé que tienes muchos temas. Vamos a revisar esos blogs, voy a incluso a encuestar a las invitadas para que ellas escojan uno de los temas que quieren que tratemos, porque también debemos darle a ellos la oportunidad de escoger de qué quieren hablar o qué quieren escuchar, porque de repente tienen una curiosidad por algún tema específico y a nosotros no se nos viene a la cabeza, pero tal vez a ellas sí. Entonces vamos a darles la oportunidad a ellas para que propongan un nuevo tema, Flori, y te volvamos a traer como invitada antes de que termine este año, obviamente, para volverte a tener aquí en nuestra plataforma y disfrutarte y disfrutar de tu aprendizaje, de tu conocimiento, pero sobre todo de esa sencillez que te caracteriza, que yo creo que esa humildad que tienes, yo sabiendo quién eres, es lo que te hace el gran ser humano que eres. Entonces, de eso también es lo que a mí me encanta contagiarme de la gente. ¿Qué me están hablando? De la inteligencia, ¿ves? La inteligencia emocional en la niñez. ¿Viste cómo proponen, muchacha? Pero maravilloso, niñas, maravilloso estas tema invitadas que son... podemos
son que podemos, extraordinarias. este es el momento de incorporar esa inteligencia emocional. Fíjate, los adultos estamos haciendo cursos para activar nuestra inteligencia emocional y resulta que nuestros hijos ya vienen con esos chips activados. Lo que hay es Sí. que, ¿cómo Más los bien nosotros tenemos que adaptarnos a ellos. ejercitamos con ellos además? Exacto, estoy Sí. totalmente de acuerdo. Bueno, ya te dijeron el tema, entonces prepárate. Ha sido un espacio muy rico, muy sabroso, encantada de acompañarles cuando quieran, siempre, siempre dispuesta y bueno, saludos a todos los que nos acompañaron hoy. Gracias, mi amor, gracias a nuestras invitadas que están dentro del Zoom, a las que están conectadas a través de Facebook. Estamos viendo cómo vamos a hacer los próximos enlaces para ver si lo podemos compartir en vivo también en Instagram o en YouTube y poder hacer más enlaces para que más personas tengan la posibilidad de disfrutar de estos conocimientos, de este enriquecimiento personal, emocional, bueno, en todas las áreas en las que nos conectaste hoy. Ahí está el website de Florinda, www.florindapargas.com. Pueden buscarla, su canal de YouTube, Florinda Pargas Gabaldón en YouTube. En LinkedIn también se encuentra, la pueden encontrar. Ustedes pongan el nombre de Florinda y la van a encontrar en todas partes porque ella está como Drupi, donde ustedes ella está, pero haciendo cosas buenas. Así que gracias, Flori, por este espacio. Eres bienvenida. Esta es tu casa. A todos ustedes, un abrazo fuerte. Y sigamos en esta constante sinergia, apalancándonos y enseñando a otros algo que, aunque a veces lo vemos pequeño, puede ser grande para muchos. Así que sigamos sembrando en la gente, somos huellas de cambio y estamos aquí para dejar ese legado. Así que un abrazo, Florinda, nos despedimos y nos vemos el próximo martes, chicas. Un abrazo.